Javier abrió los ojos de golpe. Sintiendo el traqueteo del autobús rural que lo llevaba de vuelta a Madrid después de un fin de semana agotador en el campo. Su cabeza descansaba en el hombro de un desconocido. Un hombre robusto con olor a tierra fresca y cuero. Horrorizado. Se apartó bruscamente, murmurando disculpas. Pero el hombre, Alejandro, lo miró con una sonrisa torcida y dijo: «No pasa nada. Chico, parecías necesitarlo». Aquel simple gesto desencadenó una cadena de eventos que Javier nunca imaginó, al bajar en la parada equivocada por el aturdimiento. Terminó en el rancho de Alejandro, en las afueras de Sevilla, donde una tormenta repentina lo obligó a quedarse la noche. Javier, un estudiante de literatura de 22 años en la Universidad Complutense, provenía de una familia humilde de un barrio obrero en Vallecas. Su padre, un mecánico jubilado, y su madre, limpiadora en un hospital, apenas llegaban a fin de mes. Javier era gay, pero lo mantenía en secreto. El peso de las expectativas familiares lo ahogaba. Soñaba con escribir novelas que cambiaran el mundo. Pero la realidad lo ataba a becas precarias y trabajos a media jornada. Ese fin de semana había ido a un pueblo cercano para investigar un ensayo sobre la vida rural en la España posfranquista. Pero el cansancio lo venció en el autobús de regreso. Alejandro, por su parte, era el CEO de un rancho ecológico en Andalucía. Un hombre de 35 años que había heredado la propiedad de su abuelo y la había transformado en un negocio próspero. Casado con Elena, una mujer devota y tradicional. Tenía 2 hijos pequeños. Se consideraba heterosexual sin fisuras. Un pilar de la comunidad católica local, donde las tradiciones machistas aún reinaban. Sin embargo, debajo de esa fachada, Alejandro lidiaba con dudas internas que nunca había verbalizado, recuerdos de la adolescencia, amistades intensas que lo inquietaban. La tormenta arreció esa noche, convirtiendo los caminos en ríos de barro. Javier, empapado y sin dinero para un taxi, aceptó la oferta de Alejandro de refugiarse en el rancho. Solo por esta noche, pensó Javier, ignorando la chispa de curiosidad en los ojos del hombre mayor. Al llegar, Elena lo recibió con una sonrisa forzada. Sus instintos maternales la impulsaron a preparar una cena improvisada. Pero sus ojos escrutaban a Javier con desconfianza. Los niños, curiosos, bombardearon al joven con preguntas sobre la ciudad. Durante la cena, la conversación fluyó tensa. Alejandro habló de su rancho, de cómo luchaba contra las corporaciones que amenazaban las tierras familiares. Javier, apasionado, compartió sus ideas sobre la desigualdad social, citando autores como Lorca y Unamuno. Elena intervino poco, pero sus comentarios sutiles sobre valores tradicionales dejaron claro su recelo. Javier sintió la presión. ¿Debía ocultar su orientación? La tentación de ser honesto lo tentaba, pero el miedo a las repercusiones lo frenaba. Esa noche, en la habitación de invitados, Javier no pudo dormir. Pensaba en su exnovio, Miguel, quien lo había dejado por no poder lidiar con el secreto. «Eres un cobarde», le había dicho Miguel. Ahora, en este rancho extraño, Javier se preguntaba si su vida era una serie de evasiones. Al amanecer, decidió marcharse temprano. Pero Alejandro lo interceptó en la cocina. «Quédate un día más. Te muestro el rancho. ¿Podría inspirarte para tu ensayo?».
Javier dudó, la oferta era tentadora. Pero intuía un riesgo. El día transcurrió entre paseos por los olivares y conversaciones profundas. Alejandro confesó sus frustraciones, el matrimonio con Elena era estable. Pero faltaba pasión. A veces siento que vivo la vida de otro, admitió, mirando al horizonte. Javier, cautivado, compartió fragmentos de su lucha, la pobreza, el aislamiento. Sin darse cuenta, una conexión se forjaba, cargada de tensión no dicha. Al atardecer, un accidente cambió todo. Mientras ayudaba con los caballos, Javier resbaló en el barro. Y Alejandro lo sostuvo. Sus cuerpos cercanos por un instante eterno. Elena vio la escena desde la ventana. Y su mente se llenó de dudas. Esa noche, confrontó a su esposo, ¿quién es ese chico realmente? Alejandro negó cualquier irregularidad. Pero la semilla de la sospecha germinó. Javier, ajeno al drama, sintió una atracción creciente. Alejandro representaba todo lo que él anhelaba, estabilidad, fuerza. Pero sabía que era imposible, el hombre era hetero. Casado. El conflicto interno lo torturaba, debía huir o arriesgarse. La decisión llegó al alba siguiente. Cuando Elena, en un arrebato de celos, revisó el teléfono de Javier dejado en la mesa y encontró mensajes viejos de Miguel. El descubrimiento la enfureció. ¿Eres de esos? Espetó Elena a Javier durante el desayuno, su voz temblando de ira. Javier palideció, Alejandro. Confundido. Intervino, Elena. Cálmate. Pero el daño estaba hecho. Javier se sintió expuesto. Vulnerable. Sí. Lo soy. Admitió. Su voz firme por primera vez. La atmósfera se cargó de tensión, Alejandro miró a Javier con una mezcla de sorpresa y algo indefinible. Elena exigió que Javier se fuera inmediatamente. Alejandro, dividido, lo acompañó al autobús. En el camino, el silencio pesaba. No juzgo, murmuró Alejandro finalmente. Pero mi vida es complicada. Javier. Pero en su interior, el rechazo dolía como una puñalada. Al partir, se preguntó si alguna vez encontraría aceptación. Sin embargo, el destino intervino. Días después, en Madrid, Javier recibió un mensaje de Alejandro: necesito hablar. El CEO había comenzado a cuestionar su propia identidad, desencadenando un torbellino interno. La familia de Alejandro, conservadora, presionaba por mantener las apariencias. Su padre, un exmilitar, lo había educado en valores rígidos: los hombres de verdad no dudan. Javier, de vuelta en su rutina, luchaba con la depresión. Sus amigos lo animaban a salir del armario. Pero el miedo a perder el apoyo familiar lo paralizaba. Si mi padre se entera, me deshereda, pensaba. La llamada de Alejandro lo sacudió, el hombre proponía un encuentro en Sevilla. ¿Es una trampa?, se preguntó Javier, al reunirse en un café discreto. Alejandro confesó: desde que te fuiste, no dejo de pensar en ti. No sé qué significa. Javier, cauteloso,
Respondió, podría destruirlo todo. La conversación escaló a una discusión acalorada sobre sociedad, moral y deseo. Alejandro admitió atracción. Pero el pánico lo invadía. ¿Traicionar a su familia? Elena, sospechando, siguió a Alejandro y presenció el encuentro. Furiosa, confrontó a ambos. Estás arruinando nuestra vida. Alejandro, ante la elección, defendió a Javier. No es su culpa. Elena, herida, amenazó con divorcio y custodia de los niños. Javier se sintió culpable. No quiero ser el causante de esto. Pero Alejandro, en un momento de claridad, eligió explorar su verdad. He vivido una mentira demasiado tiempo, dijo. La decisión costó caro, su familia lo repudió. El rancho sufrió boicots locales por rumores. Javier, inspirado, salió del armario con sus padres. La reacción fue mixta. Su madre lloró. Su padre guardó silencio días. Te quiero. Pero no lo entiendo, dijo finalmente el padre. Javier pagó el precio de la honestidad con aislamiento temporal. La relación entre Javier y Alejandro floreció en secreto. Pero las presiones sociales los asediaban. Vecinos chismorreaban. Amigos se alejaban. Alejandro perdió contratos. Javier enfrentó discriminación en la universidad. En una noche de crisis, Alejandro dudó. ¿Vale la pena? Javier, herido, replicó, si no luchas, nunca lo sabrás. La tensión culminó en una pelea donde Alejandro admitió miedo al rechazo definitivo. La reconciliación llegó tras días de silencio. Alejandro, reflexionando, reconoció que su atracción por Javier era genuina. Un despertar tardío que desafiaba todo lo que creía. He sido educado para ser el hombre perfecto, esposo, padre, proveedor. Pero ¿y si eso no es suficiente? Confesó en una carta que envió a Javier. El joven, conmovido, respondió con una visita sorpresa al rancho. Ahora un lugar de incertidumbre tras la separación de Elena. Elena había iniciado los trámites de divorcio, reclamando la mitad del rancho y la custodia principal de los niños. No por venganza, sino por protección, argumentó ante el juez. Alejandro, devastado, luchaba por mantener el contacto con sus hijos. Los pequeños, confundidos, preguntaban por qué papá ya no vivía con ellos. Es complicado. Mis amores, respondía, con el corazón roto. Javier, desde Madrid, apoyaba a Alejandro vía llamadas nocturnas. Sus conversaciones se profundizaban en temas éticos. ¿Era moral romper una familia por amor propio? Javier, influido por sus estudios, citaba filósofos como Foucault sobre la construcción social de la sexualidad. La sociedad nos impone roles. ¿Pero a qué costo?, preguntaba. Alejandro, pragmático, replicaba, la teoría es fácil, la realidad duele. Un fin de semana, Javier viajó a Sevilla. En el rancho, ahora solitario, exploraron su conexión con cautela. Paseos por los campos. Cenas simples. Momentos de intimidad emocional. Alejandro compartió anécdotas de su juventud, un amigo cercano en el internado. Sentimientos reprimidos. Pensé que era una fase.
admitió. Javier. Empático. Reveló sus propias batallas, bullying en la escuela. El rechazo de Miguel. Pero la paz duró poco. El padre de Alejandro, don Manuel, irrumpió en el rancho. He oído rumores. ¿Es verdad que estás con un hombre? Rugió Alejandro, temblando. Confirmó, sí. Padre. Estoy explorando quién soy. Don Manuel. Furioso. Lo desheredó verbalmente, no eres mi hijo. El golpe fue demoledor, Alejandro se derrumbó, cuestionando su elección. Javier. Testigo. Sintió responsabilidad. Tal vez debería alejarme, sugirió. Pero Alejandro lo retuvo, ¿no? Esto es mi lucha. La confrontación familiar escaló cuando la hermana de Alejandro, María, intervino. Más abierta. Me dio, papá. Los tiempos cambian. Dale una oportunidad. Pero don Manuel se mantuvo firme, representando la rigidez generacional. En Madrid, Javier enfrentó su propio drama. Su madre, tras la revelación, lo apoyaba en silencio. Pero su padre lo evitaba. En una cena familiar tensa, el padre explotó, esto es contra natura. ¿Qué dirán los vecinos? Javier, dolido, defendió, soy tu hijo. No un escándalo. La discusión terminó en lágrimas, el padre se fue, dejando a Javier con un vacío. La presión social se intensificó. En el rancho, empleados murmuraban, algunos renunciaron por principios. Alejandro perdió un contrato clave con una cadena de supermercados ecológicos. Citando imagen familiar. La homofobia disfrazada de negocios. Lamentó. Javier. En la universidad. Sufrió acoso sutil, compañeros lo miraban diferente tras rumores. Un profesor conservador lo calificó bajo en un ensayo sobre identidad, comentando, evita temas controvertidos. Javier protestó. Pero el sistema lo silenciaba. Eminst Termoil. Teirbon Strengthen. In stolen moments. Deidis has future. Podemos construir algo real. Asked Alejandro. Javier. Aptemisik yet realisik. Replied, solo si enfrentamos los demonios. Una traición inesperada vino de Elena. Enfurecida por la pérdida financiera, filtró la noticia a la prensa local. Un artículo sensacionalista titulado, El CEO del rancho ecológico en escándalo gay explotó. Alejandro fue vilipendiado, protestas de grupos conservadores aparecieron en la puerta del rancho. Javier, horrorizado, corrió a Sevilla. Esto es mi culpa, sollozó. Alejandro, resiliente, lo consoló, no. Es la sociedad la culpable. Juntos, enfrentaron la tormenta mediática. Alejandro dio una entrevista, mi vida privada no define mi trabajo. Pero el daño era irreversible, ventas cayeron. La familia de Javier reaccionó dividida. Su madre llamó, apóyate en nosotros. El padre, tras leer el artículo, reflexionó, tal vez me equivoqué. Una reconciliación tentativa comenzó. Alejandro, sin embargo, pagó alto,
Perdió amigos de toda la vida. Su reputación. En una noche de insomnio. Confesó a Javier, a veces dudo si valió la pena. Javier. Herido. Cuestionó, ¿me arrepientes? La pelea escaló, revelando inseguridades profundas. Al amanecer. Se reconciliaron. Te elijo a ti. Pese a todo. Afirmó Alejandro. Pero el conflicto ético persistía, ¿era justo que los niños sufrieran? Elena. En una reunión. Acusó, los has confundido. Alejandro. Culpable. Prometió ser un padre presente. Javier. Inspirado. Escribió un manuscrito sobre su experiencia, explorando temas de identidad y sociedad. Un editor lo contactó, ofreciendo publicación. Esto podría cambiar vidas, pensó. Pero el alto trajo más pruebas. Don Manuel sufrió un infarto, en el hospital. Confrontó a Alejandro, si renuncias a esa locura. Te perdono. Alejandro. Dividido. Rechazó, no es locura. Es mi verdad. El padre. Debilitado. Murmuró, quizá tengas razón. La relación evolucionó hacia compromiso. Javier se mudó temporalmente al rancho, ayudando en operaciones. Juntos, lanzaron una campaña contra discriminación, atrayendo aliados progresistas. Sin embargo, tensiones internas surgieron. Javier sintió celos de la vida pasada de Alejandro, nostalgia por la estabilidad familiar. Una discusión sobre matrimonio gay legal en España reveló diferencias. Alejandro temía el escrutinio público. En un punto crítico, Elena propuso reconciliación, por los niños. Alejandro. Tentado. Dudó. Javier. Sintiendo traición. Huyó a Madrid. Si eliges lo seguro. Adiós. Dejó en una nota. Alejandro. Angustiado. Reflexionó días. Finalmente, eligió a Javier, renunciando a ilusiones de normalidad. El amor verdadero exige sacrificio. Concluyó. De vuelta juntos, Javier y Alejandro enfrentaron el mundo unidos. El rancho, golpeado económicamente, se recuperaba con nuevos inversionistas progresistas. Transformémoslo en un símbolo de inclusión, propuso Javier. Alejandro accedió, organizando eventos LGBT en el campo andaluz, desafiando tradiciones. Pero la sociedad no cedía fácilmente. Grupos conservadores protestaban, llamando al boicot. En una manifestación, un exaltado agredió verbalmente a Javier, vuelve a tu cloaca urbana. Alejandro lo defendió, resultando en una pelea que terminó en comisaría. Esto es el precio, suspiró Alejandro, con moretones. En lo personal, los niños adaptaban. En visitas, preguntaban sobre Javier, ¿es tu amigo especial? Alejandro explicaba con cuidado, sí. Lo quiero como mamá te quiere a ti. Elena, resentida pero pragmática, cooperaba por el bien de los pequeños. La familia de Javier progresaba. Su padre, tras terapia familiar sugerida por la madre, aceptó, no lo entiendo del todo. Pero eres mi sangre.
Una cena reconciliadora selló la paz. Aunque tensiones latentes persistían. Profesionalmente. El libro de Javier. Hombros inesperados. Se publicó. Críticas mixtas, progresistas lo alababan por su honestidad, conservadores lo tildaban de propaganda. Ventas modestas. Pero impacto real, lectores escribían sobre inspiración para salir del armario. Alejandro. Motivado. Habló en conferencias sobre bisexualidad tardía. No es traición. Es evolución. Declaraba. Pero el escrutinio lo agotaba, paparazzis acechaban. Exponiendo su vida. Un conflicto moral surgió cuando un empleado del rancho. Homófobo encubierto. Saboteó equipo. Descubierto. Confesó, no soporto esto. Alejandro lo despidió. Pero dudó, estoy imponiendo mis valores. Javier replicó, no. Estás protegiendo un espacio seguro. La presión familiar resurgió. María. La hermana. Apoyaba. Pero don Manuel. Recuperado. Presionaba, piensa en tu legado. Alejandro. En crisis. Consideró vender el rancho. Tal vez empezar de cero. Propuso a Javier. Javier. Ambicioso. Soñaba con una vida en Madrid. El campo me asfixia. Admitió. La diferencia geográfica tensó la relación, urbano vs. rural. Juventud vs. madurez. En una escapada a Barcelona. Exploraron libertad. Paseos por la Rambla. Noches en bares gay. Alejandro. Novato. Se sintió vivo pero abrumado. Esto es nuevo para mí. Confesó. Javier. Paciente. Guiaba, paso a paso. Pero una foto robada en un club se viralizó. Elena usó eso en corte para cuestionar la paternidad de Alejandro. No es un modelo adecuado. Argumentó. El juez. Progresista. Falló a favor de custodia compartida. Pero el proceso hirió. Javier sintió culpa acumulada. Estoy destruyendo tu vida. Alejandro. Firme. Respondió, no. Me estás salvando. Su amor se profundizaba. Pero a costa de cicatrices. Un punto de inflexión llegó con una oferta. Un inversor quería comprar el rancho para desarrollos turísticos. Alejandro. Tentado por estabilidad financiera. Consultó a Javier. Si vendemos. Podemos mudarnos a la ciudad. Sugirió. Javier. Excitado. Accedió. Pero intuía sacrificio. La decisión desencadenó backlash familiar. Don Manuel, traicionas a tus ancestros. Elena, usas el dinero para tu capricho. Alejandro. Dividido. Procedió. Pagando el precio emocional. Con el dinero. Compraron un apartamento en Madrid. Javier continuó estudios. Alejandro inició un consultorio ecológico. La transición fue dura, Alejandro extrañaba el campo. Javier lidiaba con la presencia de los niños en visitas. Conflictos éticos emergieron, ¿era justo priorizar su felicidad sobre la de otros? En terapia de pareja. Exploraron, el amor no es egoísta. Pero la represión es tóxica. Concluyó el terapeuta. Socialmente.
Ganaron aliados. Amigos LGBT de Javier los integraron. Alejandro formó un grupo de apoyo para hombres en transición. Pero una traición final acechaba. Miguel, el ex de Javier, reapareció. Celoso del éxito del libro. Filtró detalles privados a la prensa. Javier usó a Alejandro para fama. El escándalo revivió dolores pasados. Javier, furioso, confrontó a Miguel. ¿Fuiste tú quien huyó? Alejandro, apoyando, demandó por difamación. El proceso unió más a la pareja, pero agotó recursos. En el clímax, durante un evento literario, Javier dedicó su discurso a Alejandro. El amor desafía normas. ¿Pero a qué costo? La audiencia aplaudió. Pero conservadores abuchearon. De vuelta en casa, reflexionaron. Hemos pagado caro, dijo Alejandro. Javier asintió, pero somos libres. La libertad traía sus propias cadenas. En Madrid, la vida cotidiana exponía grietas. Alejandro, acostumbrado al mando, chocaba con el caos urbano. Echo de menos el silencio, confesaba. Javier, en su elemento, impulsaba, adáptate. Es nuestro nuevo comienzo. Los niños visitaban regularmente, trayendo alegría y tensión. El mayor, de 8 años, preguntó, ¿por qué no estás con mamá? Alejandro explicaba, a veces los adultos se aman de formas diferentes. Javier se encariñaba. Pero Elena limitaba interacciones. No confundas a mis hijos. Profesionalmente, Javier ascendía. Su libro inspiró una serie web, atrayendo atención. Entrevistas lo posicionaban como voz LGBT. Pero la fama atraía trolls, amenazas online, acoso callejero. Esto es el reverso de la visibilidad, lamentaba Alejandro. En su consultorio, prosperaba, asesorando ranchos ecológicos. Pero nostalgia lo asaltaba. Visitaba Andalucía, reavivando dudas. En una visita, encontró a Elena. Los niños te extrañan como familia. El encuentro lo sacudió. Elegí mal. De vuelta, confesó a Javier, siento culpa constante. Javier, inseguro, replicó, si quieres volver, hazlo. La discusión escaló a separación temporal. Alejandro regresó al sur. Javier quedó solo. En la soledad, Javier reflexionó sobre sacrificios. Perdí mi inocencia, pensó. Amigos lo animaban, lucha por él. Pero el dolor de posible traición lo consumía. Alejandro, en el rancho ahora ajeno, enfrentó vacío. Don Manuel, suavizado por el tiempo, aconsejó, sigue tu corazón. Hijo. Elena, en una charla honesta, admitió, te dejé ir porque mereces ser feliz. Inspirado, Alejandro volvió a Madrid con una propuesta, casémonos. Comprometámonos ante el mundo. Javier, conmovido, aceptó. La boda, discreta, simbolizó victoria sobre adversidades. Familiares asistieron mixtos. El padre de Javier bendijo, don Manuel. ¿Presente? Murmuró aprobación. Elena envió flores, por la paz.
Pero la sociedad persistía en juzgar. Un artículo crítico cuestionó: ¿es ético romper familias por autodescubrimiento? Debate público en Sud. En su luna de miel en las Canarias. Reflexionaron. Pagamos con dolor. Pero ganamos autenticidad, dijo Javier. Alejandro asintió: y amor verdadero. Años después. Establecidos. Criaban a los niños en custodia compartida. Javier publicó más libros, Alejandro expandió su negocio inclusivo. Sin embargo, cicatrices permanecían, amistades perdidas. Familias fracturadas. En momentos quietos. Dudaban: ¿valió la pena? La historia culmina en una pregunta: ¿es moral priorizar la felicidad personal sobre el bienestar colectivo? ¿O el sacrificio individual fortalece la sociedad?